España. Pero en este caso, hay que recordar que todo esto va a tener antecedentes previos y que eso capaz es lo más rico de este tema. Vamos a compartirles la diapositiva. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es en torno a la invasión, ¿no? Cuando se habla del término invasión, conquista, siempre va a haber ciertos debates. O sea, profesor, ¿qué es lo que en realidad se dio dentro de lo que es nuestro estado? ¿Qué se dio acá? ¿Qué pasó en Sudamérica? ¿Qué pasó? ¿Fue una invasión? ¿Fue una conquista? ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro? Hay que recordar, la conquista, usualmente cuando nos vamos a la parte definitoria, una conquista viene a ser pues una especie de astucia que yo uso para darte un convencimiento. Pero cuando yo digo la palabra invasión, que puede sonar un poquito más fuerte, la invasión viene a ser algo más forzado, ¿correcto? Entonces, cuando se dice que en el Perú hubo conquista o invasión, justamente como estás viendo el tema ahí, el término correcto sería una invasión, ¿ya? Porque fue todo netamente forzado, la astucia prácticamente fue dejada de lado y fueron netamente intervenciones militares. Ahora, para que todo esto se dé, hubo ciertas causas. Dentro de ellas, por ejemplo, hay que recordar en qué contexto estaba Europa de aquel tiempo. Estamos hablando de la Europa del siglo XV. Europa estaba entrando en una famosa crisis económica. Muchos de ustedes recordarán a qué se deberá esa crisis económica, ¿no? Este, acuérdense, ¿qué empezaba a caer? Traten de colocar por el chat, muchachos, qué es lo que pasaba en Europa, siglo XV, qué empezaba dándose en ese momento. A ver, recuerda. Muy bien, estoy viendo que están, estoy viendo, a ver, vamos a ver por el chat, ¿qué se empezaba a dar? Ya, había ciertas pestes por ahí, pero había algo más. La peste es correcto, totalmente. Empiezan a haber enfermedades extrañas, empiezan a surgir, pero acuérdate, ¿cuál era el sistema económico que ellos llevaban? Fíjate acá, vamos a ir viéndolo por acá. El sistema que ellos llevaban era en este caso el sistema feudal. Pero, profesor, ¿qué tiene de malo el sistema feudal? Es que en Europa empezó a avanzar otro sistema llamado lo que era el capitalismo, o por lo menos las primeras ideas de lo que era esto. Entonces, como un sistema empieza a peligrar y quiere mantenerse y perpetuarse, tiene que buscar otros mercados donde pueda convencer, ¿no? Entonces, lo que se va a dar es que el sistema feudal empieza un poco a debilitarse. Claro que todavía no ha caído completamente, eso va a suceder mucho más adelante, pero acá empieza su parte de debilidad. Aparte, se va a empezar a buscar nuevas rutas comerciales. Empieza a darse esto, las nuevas rutas comerciales, la famosa ruta de la seda, que era con China. Tú dirás, ¿qué tiene que ver la ruta de la seda con China? China es un gran productor de este material y tenía una ruta comercial bastante llamativa, la cual era preponderante para la economía, en este caso europea y también parte asiática. Después de eso, teníamos otra ruta recontra conocida, conocida como la famosa ruta de la canela, también lo podemos encontrar como la ruta de las especies, que era con la India. Tú dirás, profesor, ¿a qué se refiere con el término especies? ¿Qué viene a ser las especias? ¿Qué vendría a ser estas famosas especias? ¿De qué estarán hablando? Cuando nosotros hablamos del término especias en sí, estamos hablando pues de aquellos condimentos que tenemos capaz en nuestra cocina. Imagínate tú todos los alimentos que tenemos en nuestra cocina, pero sin sal, sin tu querido, en este caso, ají colorado u otras cosas. Las especias o la alimentación, la condimentación era vital. Después de eso tenemos la necesidad de la expansión del mercantilismo mercantil. A ver, ¿qué significa esto?
Acuérdate que te dije que empieza a caer un sistema. Ese sistema que empieza a caer es lamentablemente el feudalismo. Empieza a caer. Pero mientras va cayendo un sistema, otros van haciendo. Ese sistema que van haciendo, en este caso, es lo que nosotros vamos a llamar como el famoso capitalismo. El famoso capitalismo. El capitalismo empieza a nacer, pero cuando nace, tú dirás, profesor, el capitalismo de antes es casi igual al capitalismo en la actualidad. En pocas palabras, no. Yo no te puedo comparar el capitalismo del siglo XV con el capitalismo del siglo XXI. Es totalmente distinto. El capitalismo que vamos a tener en un inicio se caracterizaba por qué. ¿Qué pasaba en el siglo XV? Lo único que buscaban era la acumulación de las riquezas. Eso era lo único que se estaba dando. Acumular, acumular, acumular todo lo que viene a ser las riquezas. Pero tú decir, si yo acumulo, acumulo, ¿qué de bueno puedo ganar? Sencillamente, en ese tiempo se consideraba el más rico a aquel que tuviera la mayor cantidad de minerales en un solo lugar. Así como había necesidad de buscar rutas comerciales con China y con la India, habían otras rutas comerciales que ya se dedicaban netamente ¿a qué? A las actividades comerciales fuertes. Quiere decir, ya dejando el sistema feudal, el sistema clásico feudal. En el Mar del Norte y el Mar Báltico estaba algo llamado la Liga Hanseática. Esta liga era como decir grandes ferias. Entonces, ¿por qué me debe sorprender este tipo de ligas? Porque en este caso, este tipo de ligas empieza a despuntar lo que viene a ser la apertura del capitalismo. El centro de Oriente Mediterráneo estaba controlado por los venecianos. Ahora, hay que recordar que durante las causas, Venecia y lo que viene a ser la parte, el actual país de Italia, es uno de los principales en el aspecto comercial, ¿correcto? Venecia siempre va a destacar por ello. Incluso hasta la actualidad, Venecia es una ciudad pues turística, comercial, abierta al público en ese sentido, pero su pasado es mucho más rico. Comercialmente destacaba muy por encima de todo. Otras causas para que en este caso se siga dando estos movimientos hacia lo que es América, está la famosa toma de Constantinopla. Desde el colegio nos han repetido que hubieron un grupo de árabes que tomaron un lugar y que de ese lugar que tomaron fue el culpable de que en este caso los españoles hayan venido hacia Sudamérica. Ahora, ¿eso es cierto? ¿Eso es falso? Eso es en totalmente verdad. ¿Qué es lo que hicieron estos famosos turcos maometanos? Tomaron la ciudad de Constantinopla y tú te preguntarás, profesor, ¿Constantinopla qué de importancia puede tener? Si es solamente un lugar. Constantinopla era como el eje comercial. Este eje comercial es como decir en la actualidad un gran peaje. Si tú tomas ese gran peaje y tú controlas ese gran peaje, tú puedes decir quién pasa, quién no pasa. Obviamente, los europeos, los europeos occidentales no podían pasar. Entonces ellos tuvieron que darse cuenta de nuevas rutas. Aparte de ello, empezó a surgir también otras ideologías. Una que vamos a tener ahí es el famoso humanismo. Tú dirás, ¿qué tiene que ver el humanismo con este concepto que inicia recién el capitalismo? El humanismo es un pensamiento del tipo burgués. Tú dirás, profesor, burgués, ¿qué viene a ser ese personaje? Me parece un poco extraño. El burgués en este caso era pues a la persona adinerada, acaudalada, pero en aquel momento el burgués era visto todavía como una clase media baja. Todavía no estaba considerado dentro de todo porque acuérdate que en este primer momento están subsistiendo dos sistemas a la vez. Estamos hablando
del sistema feudal y de lo que viene a ser el sistema capitalista. El burgués en este detalle viene a ser ¿qué cosa? Una clase social que empieza a emerger. Y tú dirás, profesor, ¿qué de raro puede tener este famoso burgués? Lo que va a suceder es lo siguiente. El burgués, como tal, empieza a hacer esto. Empieza a darte un carácter antropocentrista. Y quiero que vayas pensando, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento feudal y el pensamiento del antropocentrismo? Mira, para soplarte un poco, tienes esta imagen por acá. ¿Qué querrá decir cuando decimos antropocentrismo? ¿Qué le diferencia del régimen feudal? ¿Por qué la gente tanto se rompía la cabeza de decir, wow, hay un cambio de pensamiento? ¿Por qué ese cambio de pensamiento puede ser tan, pero tan importante? A ver, recordemos un poco. ¿Qué puede tener tan importante para que en este caso esa forma antropocentrista de pensar? Acá viene lo siguiente. Cuando se empiezan a dar la búsqueda de nuevas rutas comerciales, el antropocentrismo le empieza a dar mayor poder al humano. El humano, en este caso, ya no está relegado solamente a la navegación cercana, lo que nosotros llamamos los primeros viajes, usualmente, hasta el siglo XV, eran muy cerca a la costa. Quiere decir que no se ahondaban mucho en el mar, porque había la idea de que había seres fantásticos, habían sirenas, habían kraken, habían monstruos, que si tú seguías avanzando mucho en el mar te comían, o sencillamente ibas a llegar a un momento que llevaba el tope y te ibas a caer, llegabas a un famoso fin del mundo. El antropocentrismo trató de quitar esas ideas y despertar un poco más la famosa curiosidad. Dentro de ello, tenemos una concepción también, la concepción esférica. ¿Tú dirás, una esfera? ¿Eso es algo nuevo? Nuestro planeta, cuando hablamos nosotros de esferas, ¿en realidad estaremos hablando de algo literalmente nuevo? En realidad, no. Cuando estamos hablando de la idea de esferidad, ¿por qué no es, profesor, una idea nueva? Si se supone que fue en este caso la idea de esférica con Colón. Estamos totalmente equivocados. La idea de esfericidad de la Tierra ya venía desde una concepción griega. Entonces tú dices, profesor, que los griegos pensaban que la Tierra era redonda. Sí, los griegos tenían ese tipo de pensamiento. Pero en la Edad Media, ¿qué pasó? El conocimiento, en vez de avanzar, nuevamente se pausó, se redujo, hubo muchas prohibiciones. Y cuando empieza a haber este despertar, nuevamente se vuelve a la concepción de la esferidad. Por ejemplo, tenemos un Pedro de Agli y su libro famoso Mago y Mundo, un tal Bartolomé Perestrello y un Pablo de Toscanelli. Especialmente este personaje, Pablo de Toscanelli, va a ser uno de los mayores influyentes en el personaje de Cristóbal Colón, sobre lo que viene a ser el mapa y la esfericidad terrestre. Ahora, a esto hay que sumarle grandes inventos. Dentro de lo que viene a ser los inventos, tenemos, por ejemplo, el papel. Tú dirás, ¿el papel para qué me puede servir? O sea, ¿qué utilidad tiene? En la actualidad tú dices, profesor, para imprimir algunas cosas, algunos detallitos por ahí, pero de por sí, ¿qué importancia puede tener? Lo que va a suceder es lo siguiente. El papel ya me permitía tener un mejor manejo de documentos, ¿correcto? Almacenarlo, que sea más práctico. Después vamos a tener también la famosa pólvora. La pólvora lo tenemos por acá y la pólvora va a ser usada ¿de qué forma? La pólvora se usa para lo que son armas de fuego, ¿correcto?
las armas de fuego, y con eso ya estamos hablando de una defensa ante cualquier evento. Acuérdate que también habían guerras y demás, y la pólvora era algo vital. Después tenemos la brújula. La brújula, en este detalle, la brújula era una herramienta que me permitía, en este caso, un guiamiento. Y otro de los inventos principales de la época va a ser la popular imprenta. ¿La imprenta para qué me servía? Sencillamente era copiar y pegar. No, la imprenta era la herramienta difusora de información. Debes recordar un poco. Durante la Edad Media, si tú querías un libro, usualmente no había imprentas, había, en este caso, algo que quisieron hacer similar. Había tipo un sistema de sellos, pero todavía era de una manera muy rudimentaria. La mayoría de libros se copiaban a mano. Tú querías un libro, había personas que copiaban todo el libro a mano y te emitían una copia 100% fiel. Ahora, ¿cuánto demoraba esto? Cantidad de meses, capaz días, semanas o años, dependiendo de lo que estemos hablando. Ahora, la imprenta acelera toda esta industria. Aparte de ello, tenemos la idea de difundir el cristianismo. ¿Por qué siempre surge esta idea mágico-religiosa? Esta de acá. ¿Por qué quiere los europeos difundir ese cristianismo? ¿Qué es lo que tiene? Tiene lo siguiente. Debes recordar que si los turcos han tomado el poder, su concepción islámica está empezando a tener mayor fuerza. Entonces, los islámicos al tener mayor fuerza, significa que, de cierta forma, entre comillas, los católicos estarían bajando. Eso es lo que nos está diciendo. Aparte de esto, hay una necesidad también de la monarquía de centralizar y consolidar su poder. Tú dirás, ¿qué tiene que ver la centralización, la monarquía? Durante el feudalismo habían los reyes, pero había un pequeño problema. ¿Cuál era ese pequeño problema? ¿Te acuerdas el término señor feudal? El señor feudal es dueño de un castillo. El señor feudal tiene un ejército. El señor feudal tiene una propia economía. En pocas las palabras, el señor feudal es una especie de pequeño rey. Entonces, con el surgimiento de todo esto, lo que se busca, ¿qué es? Que el señor, en este caso el rey, se sienta más seguro y los señores feudales pierdan poderío. A ver, me ponen ahí. ¿En qué sentido me dices? ¿Por qué cristianismo? Ah, ya, ¿por qué querían difundir el cristianismo? Ah, ya. ¿Por qué era la difusión del cristianismo? Porque hay que acordarnos que la parte occidental europea tenía la concepción cristiana, a diferencia del oriental, que capaz tenía una posición de Confucio, de Lao Tse, que es la taoísta, ¿no? Podemos tener la concepción budista. La parte occidental, la parte de los países que siempre hemos conocido, tienen pues en este caso la idea católica cristiana. Cuando yo te digo cristianismo, me estoy refiriendo al catolicismo común, como tú diríamos, pues el catolicismo clásico con el que nacemos. Ya después las variantes que puedan haber son otra cosa, los derivados, ¿no? Es como decir, todos nacen, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Todos nacen católicos, pero en el camino algunos se vuelven pues evangélicos, testigos de Jehová, ¿no? Mormones, pero siguen creyendo en la misma entidad. En la antigüedad simplemente a todos los que creían en un Dios divino, ¿no? En este caso del lado occidental de Europa, los llamaban cristianos. Esa era la diferencia. Ahora, antes de pasar a los famosos viajes del señor Colón, antes de pasar a los viajes del señor Colón,
y describir cada uno de ellos, nos interesa saber los antecedentes. O sea, ¿quiénes estuvieron antes de? Y siempre en el colegio, muchos de los alumnos dicen, antes de Colón, nadie llegó de Europa. Pero por ahí siempre llegó un profesor al colegio y te dijo, no, es falso. Antes de Colón ya habían llegado. Y por ahí te dirán, profesor, no, ¿dónde? ¿Quiénes? Incluso te van a decir, los vikingos. Y tú decir, ¿los vikingos? Por ejemplo, vamos a tener estos personajes. Jumbor, un vikingo que supuestamente para el año 932 después de Cristo había llegado al famoso lugar de Islandia. El profesor todavía falta para que llegue, dice, más acá. Pero acá es donde viene capaz uno de los más conocidos y que debas siempre tener en cuenta, el famoso Eric el Rojo, este personaje que justo le he puesto por acá. Eric el Rojo, en este caso, llegó a Groenlandia el año 986 después de Cristo, ¿no? Ese viaje va a ser importante porque ya estamos hablando que va a llegar a una de las mayores islas dentro de lo que es América y el mundo. Beharnish, erosión, llegó a Norteamérica, ¿ya? Pero no desembarcó. O sea, supuestamente es como si él hubiera, en este caso, vamos a poner, ha visto Norteamérica por los bordes, por los cantos. Y en este caso sería el primer descubridor europeo de América. Supuestamente. Siempre hay esta idea de una suposición, ¿no? Por eso es que nosotros cuando hablamos de descubrimiento de América, no nombramos a ninguno de estos, pero son los antecedentes. Leif Erikson exploró Norteamérica en el año 1020 y fundó colonias de Elulandia, Viklandia y Marklandia. Este personaje viene a ser Leif Erikson. Ahora, se podría decir que esta parte de la historia es la historia más detallada, no es la historia clásica. La historia clásica nos narra pues que un tal señor Colón vino y él fue el primero en descubrir, ¿no? Supuestamente él fue el primer europeo, pero nos estamos dando cuenta que, bueno, hubo un tal Jumbor que empezaron a hacer estudios, a viajar, un tal Gelir el Rojo, un Beharnish, ¿no? Un tal Leif Erikson, especialmente este último, que empezaron a hacer sus famosos viajes descubridores. Ahora, otro punto que tienes que tomar en cuenta acá es que también existió un personaje llamado Marco Polo. Entonces, profesor, Marco Polo me suena, ¿no es ese de los fideitos? ¿Ya? Ahora, es cierto que hay hasta fideos con su nombre y demás, pero cuando me están hablando de lo que viene a ser Marco Polo es un comerciante y explorador veneciano. Fíjate, Venecia nuevamente en estas líneas. Según este personaje, era bastante controversial. Se dice que va a migrar hacia lo que viene a ser China, lo que en sus libros él simplemente lo llama Katai. Y se convirtió en un agente comercial del emperador mongol Kublai Khan. Este fue supuestamente a lo que viene a ser a quien sirvió. Pero tiempo después llegaría a Japón. O sea, de China se pasa a Japón. Pero acuérdate que los nombres son distintos. China era Katai, Japón era Zipango. En Venecia escribió el famoso libro de Il Milione o Il Milione, el famoso libro del Millón de las Maravillas. Nos dice que en este caso la importancia de este libro fue en el siglo XV, amplio los conocimientos geográficos de los europeos. El mundo es más grande de lo que ellos imaginaban. Ahora, si tú estás pasando de China a Japón y has escrito un libro famosísimo, correcto, el Milione, acá viene el detalle. ¿Por qué Marco Polo a veces no lo consideran? Incluso según algunos autores lo toman como que le faltó detalle o en realidad habrá viajado o simplemente fue un recopilador de historias. Lo que sucede es esto.
Si tú imagínate, ponte en el lugar de Marco Polo por un minuto, ¿ya? Tú sé Marco Polo por un minuto. Y tú has viajado a China, has viajado a Japón. Supuestamente has vivido bajo el mando de un emperador. La pregunta es, si ha pasado todo esto en tu libro llamado Il Milione, tendrías que hablar sobre la muralla china, ¿sí o no? Es lógico. Para sorpresa de muchos, en Il Milione no se toca el punto. Otra cosa que no se toca en Il Milione es la famosa costumbre de los pies de loto. Y tú dirás, profe, ¿qué es los famosos pies de loto? ¿Qué tiene que ver un pie con esto? Los pies de loto es una costumbre en realidad de índole asiático, pero es una costumbre muy extraña. A ver, imagínate, este es justamente los pies de loto son de las mujeres. Para los asiáticos, una mujer que tuviera los pies muy pequeños era muy llamativa. Entonces, ¿qué se hacía? Desde niña, los pies se le vendaban. ¿Para qué? Para que no crezca lo suficiente. A esto se le llamó los famosos pies de loto, pero esta costumbre nunca en este caso lo puso en algún libro. Entonces, como por ahí muchos decían que Marco Polo en realidad capaz nunca salió de Venecia, mira, la sospecha hasta dónde llegó, que nunca salió de Venecia, sino que en este caso él sencillamente escuchaba las historias de los navegantes y como él iba escuchando en este contexto, iba más o menos tratando de imaginar qué ha pasado en esos lugares. En pocas palabras le decían que Marco Polo fue un mentiroso y que él creó sus historias. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? Son detalles históricos. Pero que Marco Polo fue una referencia para la gran mayoría, eso es algo que no se puede negar. Sus escritos son muy buenos. Capaz por ahí tuvo unos cuantos vacíos, pero habrá que darle, como se dice, el famoso beneficio de la duda. Ahora, los que más nos interesan, los portugueses. A ver, cuando me están hablando de los famosos portugueses, ¿ya? Así como los españoles van a ser los más importantes para nosotros, los portugueses también lo van a hacer. A ver, los portugueses buscaban nuevas rutas de comercio, al igual que todos, buscan nuevas rutas comerciales. Vencieron la leyenda del mar tenebroso. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué viene a ser el mar tenebroso? El mar tenebroso era todo el Atlántico. Yo te pregunto, puedes escribirlo por el chat, ¿por qué al océano Atlántico se le consideraría un mar tenebroso? A ver, piensa, ¿por qué especialmente al Atlántico se le va a considerar un mar tenebroso? A ver, trata de darme una respuesta. ¿Por qué lo llamarías al Atlántico el famoso mar tenebroso? ¿Qué es lo que tendría así de tétrico para que te dé miedo? Es ciertas especies marinas, como los tiburones, más o menos, pero no es un determinante por ahora. Por ahí Yamile me pone, porque por ahí se acercaban al vacío. Ya, voy a utilizar ese concepto de Yamile. Lo que sucede es lo siguiente. Supuestamente, el mundo es plano para aquel tiempo. Entonces hay un momento en que tú llegas a un margen. ¿Y ese margen quién era? El océano Atlántico. Iba a haber un momento en que ibas a navegar y de repente capaz ya no había nada. Era una caída. El mar tenebroso supuestamente era esta caída. Supuestamente. Ahora, en este famoso mar tenebroso se empezaron a crear muchas leyendas. Dentro de las más populares
estaba el famoso leyenda de las sirenas, de los tritones. Muy bien, Xiomara, como tú dices, en pocas palabras, supuestamente era el fin del mundo, era el margen. Si te pasabas de ahí, caías al vacío, no había salvación. Pero no es que no hubiera salvación, simplemente se ignoraba esas rutas comerciales, se ignoraba la forma terrestre. Ahora tenemos un personaje, Enrique el Navegante. Este famoso personaje va a fundar una escuela náutica. Tú dirás, profesor, ¿qué tiene de raro fundar una escuela náutica? Porque en este caso es considerada una de las primeras, bueno, la primera de la que viene a ser formalmente en este tiempo. La primera escuela náutica, promotor de los viajes portugueses. Ahora, en 1445, un personaje, durante estas épocas, descubre lo que se llama Cabo Verde. Cabo Verde es una de las zonas extremas de África en la actualidad. En 1461, Pedro de Cinta descubrió Sierra Leona, otra zona africana, ¿correcto? Entonces empiezan a darse descubrimientos nuevos. O sea, mientras más vas navegando, empiezas a darte cuenta que el mundo es más grande de lo que en realidad crees. Entonces, todos estos personajes se empiezan a dar cuenta que, de cierta manera, uniéndose, podrían llegar hasta incluso el continente americano. Pero eso lo veremos más adelante. Juan II, este personaje inició los grandes viajes y también hubieron otros viajes importantes. Por ejemplo, un tal Bartolomé Díaz llegó al extremo sur de África, pero a este extremo sur de África le puso un nombre medio extraño. ¿Cómo le puso este señor Bartolomé Díaz? Le puso el Cabo de las Tormentas. Ahora, tú dirás, Bartolomé Díaz, ¿por qué le puso así? Por algo muy práctico. Como el nombre lo dice, es una zona tormentosa, climatológicamente inestable. Entonces, es lógico que él le pusiera ese nombre, pero ponte por unos minutos tú en el lugar de todos los navegantes. Si tuvieras que pasar por ahí y el nombre se llama Cabo de las Tormentas, sería prácticamente, wow, un dolor de cabeza. Entonces empieza a venir este personaje, Juan II nuevamente, y lo bautiza, mejor dicho, lo rebautiza. El Cabo de las Tormentas, dice, lo vamos a llamar de otra forma, porque como Cabo de las Tormentas no vende. El Cabo de las Tormentas es en este caso un nombre que no me llama la atención para navegar y yo quiero que mis muchachos naveguen. Entonces le dice, voy a llamarlo Cabo de la Nueva Esperanza. Bueno, le puso un nombre más pasable, pero no necesariamente quiere decir que el lugar sea pasable. El lugar seguía siendo tormentoso. El lugar seguía siendo, en este caso, siempre complicado. Vasco de Gama llegó a lo que es Calicut, en la India. A ver, de Gama llega a la India. Pregunta, ¿qué productos crees que buscaba Vasco de Gama o qué ruta esperas que más o menos haya ido? ¿A qué ruta se fue más o menos Vasco da Gama? ¿Qué es lo que buscaba? ¿La ruta de qué? A ver, teníamos dos rutas. Teníamos una ruta de la seda y teníamos por ahí una ruta de las especies. A ver, ¿qué ruta es en este caso la que nos indican acá? Mm, no, había dos rutas. Correcto, Christopher. La ruta de las especies. Si yo me estoy yendo hasta la India, es especialmente por eso, la ruta famosa de las especies. Empiezo a darme cuenta de esos detalles. Genial. Y fíjate, después viene un tal Pedro Álvarez Cabral, que llegó al Brasil en el año 1500. Acá no es sorpresa para nadie.
En Brasil, obviamente, se habla el idioma portugués. Ahora, el portugués, tú vas a decir que no es un idioma pues tan complicado. Es decir, profesor, incluso yo puedo entender portugués un poquito, es entendible ligeramente como el español. Sí, de cierta forma, yo estudio portugués y no es tan complicado, pero acá viene el detalle. Cuando él llega al Brasil, justo casi en paralelo, hay otros personajes. ¿Quiénes? Los españoles. Y acá es donde nos vamos nosotros a inspirar. Y vamos a ir tomando cuentas de quiénes son los personajes que nos van a ir saliendo. Por ejemplo, cuando hablamos del proyecto español llamado Los Viajes Españoles, Cristóbal Colón es el que estaba a toda la cabeza de este movimiento, ¿ya? Ahora, dentro de lo que viene a ser estos personajes, estaba un tal Paolo Toscanelli, Bartolomé Perestrello y Pierre Daly, y que en este caso el último es autor de la obra Mi Maggio Mundi. Ahora, estos detalles, estos personajes prácticamente son los que inspiraron al señor Cristóbal Colón. Ellos van a ser su fuente de inspiración, ¿ya? El proyecto era llegar a Oriente, supuestamente, llegar a Oriente pasando por este caso Occidente. En pocas palabras, significa que ellos creían ya en la idea de la esfericidad terrestre y que si tú ibas por un lado ibas a regresar. Se basaba en la concepción esférica de la Tierra y en las antípodas. Pero ahora, este proyecto de Colón fue rechazado. En un principio, Portugal lo rechazó. Francia también lo rechazó. Inglaterra lo rechaza. Tres países ya te están dando la espalda, económicamente hablando. Si eso es cierto, ¿qué sucede con España? Y se nos da la siguiente situación. En el convento de la Rábida, ubicada en la región de Huelva, los padres de Juan Pérez y Antonio de Marchena lo ayudaron a entrevistarse con los reyes católicos en Alcalá de Henares. A ver, yo te pregunto, ¿quiénes eran esos famosos reyes católicos? ¿A quiénes se les conocía como los famosos reyes católicos? A ver, recuerda, ¿quiénes eran los reyes católicos? A ver, analiza. ¿Quiénes eran esos famosos reyes católicos? Capaz la reina es más conocida que el rey. Acuérdate. ¿Quiénes van a ayudar? Vamos a ver. Correcto. Isabel la Católica, o conocida también como Isabel I, ¿no? Y el famoso Fernando de Aragón, correcto. Los famosos reyes católicos. Ellos pertenecían a una dinastía llamada Tansamara. Vamos a seguir viendo. Y nos ponen ahí. Lamentablemente, la Junta de Salamanca rechaza su proyecto. Otra vez Colón tiene que quedarse triste. La Junta de Salamanca no le liga, pero Isabel la Católica decide ayudarlo, ¿ya? Decide ayudarlo y dice que en realidad va a apostar por su proyecto. Luego de la expulsión del árabe Boabdil de Granada, Colón logró el apoyo de Luis Felipe de Santangel, otro que empieza a dar dinero. Tesorero de su Santa Hermandad y contador de la Real Casa, también logró el apoyo de los Pinzón, los famosos hermanos Pinzón, y Pedro Alonso Niño. O sea, ya tenía gente, ya tenía el poder político. Es el apoyo de los banqueros y la burguesía mercantil judía. Mira, ¿quiénes lo van a ayudar? En este caso,
la burguesía mercantil judía de pie. En este caso, buscan financiar este viaje. Siempre el mundo judío se ha caracterizado por tener pues mucho dinero, ¿no? Y esto ya viene desde hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. Vamos a seguir avanzando. Ahora, si en este caso Colón va a establecer una especie de contrato con una parte del reinado, la siguiente va a ser la pregunta. Hay que hacer un documento oficial. Ese documento oficial es en este caso el famoso tratado de, aquí, de la famosa capitulación de Santa Fe. Pero siempre nos van a preguntar quiénes fueron los que firmaron. No te confundas. Capitulación de Santa Fe, Colón y especialmente la reina Isabel. Ahora, con esto formaliza la invasión y el saqueo supuestamente, vuelvo a decir supuestamente, a lo que es la India. Es lo que se está buscando. Acuérdate, la finalidad de Colón no es llegar y conquistar nuevas tierras. Ni siquiera sabían si había nuevas tierras. Era en este caso, la idea es llegar a la India, saquearla y arrasar con todo lo que se pueda. Ahora, Colón va a ser nombrado en esta capitulación almirante, virrey, gobernador y don. Mira esos titulazos que se manejaba el señor Colón. Hasta ahí te voy a decir, profe, Colón es lo máximo. Claro, pero todavía no puedes tildarte lo máximo si no has llegado y has conquistado. Te falta una parte. Recibir, en este caso, la décima parte de las riquezas era otra cosa. O sea, de todo lo que conquiste Colón, el 10% va a ser, en este caso, de de las personas, ¿no? Lo que va a suceder es lo siguiente. El 10%, si Colón descubría, vamos a ponerte 100 toneladas de oro, 10 se quedaba él, 90 quedaba para la corona. Esa era la condición. Estaba obligado a llevar la evangelización. Otro punto. Es una capitulación de Santa Fe. No solamente era conquistar tierras, sino, acuérdate, había otra cláusula. Era, ¿qué cosa? Era en este caso fácil. Quieren expandir el catolicismo. Por eso es que están obligados a llevar evangelización. Cuando a ti te digan la palabra evangelizar, entiéndelo de esta forma. Evangelizar significa extender tus ideas. Claro, te estoy hablando de historia, no otra cosa. ¿Correcto? Ahora, otro detalle. La corona se comprometía a financiar el viaje descubridor. ¿Cómo sabemos esto? Era su principal importancia. La corona, si tú eres la corona, tú vas a querer ganar. Es lo más lógico y lo más normal. Si tú vas a querer ganar de por sí, tienes que invertir. Por eso es que la corona, en este caso, se había comprometido con el señor Colón, ¿no? Que en este caso iba a financiar su viaje. ¿Y quién es especialmente esa corona o representación de la corona? La reina Isabel, comprometida. Muy bien, chicos. Acá viene la parte, digamos, que todo el mundo alguna vez ha visto. Los viajes. ¿Cuánto costó? ¿Cómo fue? ¿Cómo parten? ¿Cuál es el recorrido? A ver, lo primero que tienes que recordar es que el viaje costó 2 millones de maravedíes, aproximadamente. Los maravedíes eran la moneda de aquel tiempo, ¿correcto? Era la moneda de aquel entonces. Aparte de esto, la financiación la consiguió Luis de Santangel. Acuérdate, Luis de Santangel era como una especie de gran tesorero, pues, ¿de quién? De Isabel de Castilla. En este caso, parte de lo que se llama
Puerto de Palos. Si en este caso va a tomar lo que viene a ser Luis de Santangel, todo ese dinero, y va a invertir en Colón, la pregunta es, ¿con quiénes zarpa Colón? ¿Con qué va a zarpar? ¿Tú te acuerdas que en el colegio, cuando hemos estado desde primaria, nos decían esto, nos repetían esto cada rato? Cristóbal Colón salió de España, ¿correcto? Y después que salió de España, llegó a América con tres barquitos llamados carabelas. Las carabelas eran la Niña, la Pinta y la Santa María. Pregunta para todos. ¿Los tres barcos eran carabelas? ¿O en realidad solamente fueron dos? ¿Las tres embarcaciones fueron carabelas? No, solo fueron dos. Uno fue un nao, creo. Exacto, correcto. La Niña y la Pinta eran en este caso las embarcaciones llamadas carabelas, pero la famosa Santa María fue un nao. ¿Qué era un nao? Era una embarcación un poquito más ancha, que tenía más en este caso, que podía almacenar más, era un poquito más grande, por así decir. Pero acá viene el detalle. ¿Por qué en la historia siempre nos han dicho tres carabelas? Por algo muy sencillo. Es mucho más fácil decir, oye, son tres carabelas, que decirte, son dos carabelas y un nao. Y ya se ha quedado como una tradición, ¿correcto? Ya se ha quedado como una tradición que todo el mundo lo repite, lo repite, lo repite y acá tres carabelas, tres carabelas, tres carabelas. Y todo el mundo piensa de esa forma. Exacto, siempre se ha dicho que son tres, ¿no? O sea, las embarcaciones sí fueron tres. Eso no hay discusión. El problema es que eran dos carabelas y un nao. Lo otro que siempre se habla sobre Colón es a quiénes iba a llevar. Aunque la primera expedición fue financiada, ¿correcto? Hubo problemas. Ellos se van a adentrar donde supuestamente está el famoso Mar Tenebroso. Y si tú te vas a meter al Mar Tenebroso, el detalle es que en ese famoso Mar Tenebroso, nadie te va a querer acompañar. Entonces le dijeron, bueno, Colón, fácil, empieza a buscar tu gente. ¿Dónde puedes encontrar tu gente? Hay un montón de cárceles. En las cárceles puedes encontrar un montón de gente. Eso va a ser, ¿correcto? Ese va a ser el detalle. Mucha gente que viajaba con Colón empezó, como se dice, a chancarse la cabeza. Decir, oye, estoy viajando capaz con ladrones, con violadores, con asesinos. No lo sabía. La gente que iba con Colón, por lo menos en su primer viaje, era gente de mal vivir, por lo menos una parte. Ahora, él llegó hasta lo que se llama Guanajaní, San Salvador, hoy llamado Huatlin. Juana, o fundada con ese nombre, hoy llamado Cuba, y La Española, actualmente llamada Haití. ¿Qué sucedió en este primer viaje? ¿Qué de raro tuvo esto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nos dice, lo que viene a ser en estos hechos se produjo algo llamado declinación magnética. Declinación magnética, ¿qué significa? Acuérdate que ellos usaban una especie de brújula, pero las brújulas antiguas, muy antiguas. Y para aquel momento, nuestro planeta, cada cierto tiempo, el magnetismo puede ir cambiando un poco. Entonces, esto se fue inclinando un poco más. Lo que viene a ser es que también llevaba una bitácora falsa. Quiere decir
esa bitácora falsa era para engañar a sus propios soldados, a la propia gente con la que viajaba para que no se amotinara. Él decía, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ya vamos navegando 20 días, pero él decía, no, recién vamos 14. Miren, acá tengo la bitácora, hay una bitácora falsa. O sea, la bitácora es como decir tu diario, tu agenda, ¿no? Y él mostraba, sí, vamos 14, vamos 14. O sea, había gente pues que no llevaba la noción del tiempo, ¿no? Y podía fácilmente ser engañado. Ahora, antes de pasar acá al tercer punto, que es Juan Rodríguez Bermejo, el famoso vigía de la Pinta que gritó tierra, acá hay ciertas historias en esa línea roja, que siempre me gusta contarlo. Cuando Colón estaba yendo, con lo que viene a ser su aventura, dentro de sus cálculos matemáticos, no le salieron como él quería, ¿correcto? Y dentro de esos cálculos matemáticos, falló mucho en medir la Tierra y no llevó la suficiente comida. Y tú dirás, profe, ¿qué tiene que no lleve la suficiente comida? Es que si tú no llevas la suficiente comida y estás en medio del océano y de un mar tenebroso, la pregunta es, ¿qué le das de comer a tu gente? Profesor, pescado, pues hay un montón de pescados en el mar, pueden comer pescado, ya, pero no es lo único. El pescado no es lo único que van a comer. Ellos, por ejemplo, van a empezar a querer incluso, imagínate, es como que tú comas KFC, ¿ya? Imagínate KFC. Tú comes un día, uy, qué rico. Comes 2 días, uy, qué rico. Comes 3 días, pero cómelo 2 semanas, mañana, tarde y noche. Va a haber algún momento en que te decir, guácala, ni más, qué asco, te hostiga, ¿no? Te hace sentirte esa sensación de llenura. Dentro de los diarios que hay escritos, se narra que tú sabes que las casacas, los chalecos, los zapatos, los cinturones eran hechos de cuero de vaca, ¿verdad? De cuero de animales. Se dice que ellos muchas veces, algunos tuvieron que sacrificar su ropa, sus chalecos, sus zapatos. ¿Qué es lo que hacían? Lavaban los zapatos lo mejor posible y sus propios zapatos los hacían hervir. O sea, en pocas palabras, hicieron sopita con zapatos, con, con correas y con chalecos. Suena extraño, muy extraño, pero así fue. Así de rara a veces puede ser la historia, la necesidad. Después de eso, seguimos con el famoso Juan Rodríguez Bermejo, este personaje. Juan Rodríguez Bermejo era el vigía de la famosa Pinta, ¿ya? Ahora, en el caso de lo que viene a ser la Pinta, ¿ya? ¿Estaba a cargo de quién? Estaba a cargo de un tal Pinzón, uno de los hermanos Pinzón. ¿Quién era? Martín Alonso Pinzón. O sea, la Pinta estaba por uno de estos hermanos. Ahora, cuando estamos hablando de la famosa Pinta, ¿ya? Ahí Bermejo grita la palabra tierra. Con eso, créeme que fue uno de los mejores momentos para este personaje. ¿Por qué? Porque Colón ya estaba teniendo muchos altercados en su famosa Santa María, demasiados, muchas rebeliones. Obviamente, si tú no pisas tierra supuestamente y ya te estás dando cuenta que te están estafando con las fechas, entonces, ¿qué vas a hacer? Tratar de rebelarte. Si es posible, en algún momento, echarle la culpa al capitán y hasta capaz había la idea de matarlo. Te dice, en la Española, conoció a Guanacarí, su primer amigo en el Nuevo Mundo, ¿ya?
Supuestamente este va a ser uno de los primeros indios que van a tener contacto, ¿no? Uno de los primeros aborígenes, que sería la palabra correcta, que tuvo contacto directo con el señor Colón. Lamentablemente, la Santa María va a encallar. Cuando esto sucede, la Santa María, como tú bien sabes, era la embarcación más grande y es la que encalla en este lugar llamado La Española. ¿Qué era la Española? Vamos a verlo por acá. La Española era Haití. Ahora, en la Española, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a construir con los pedazos que quedó del famoso Santa María, se hace lo que tú estás viendo acá. Esto, el Fortín de Navidad, el primer establecimiento europeo en continente americano de forma oficial. Ahí se empieza a dar el famoso Fortín de Navidad. Chicos, chicas, hasta ahí, ¿alguna duda o alguna pregunta? El fortín de Navidad no se habían construido con los restos de las dos naves, que es la Pinta y la Santa María. Muy bien, es correcto. Así es, correcto lo que estás afirmando. Y en este caso, vamos a ponerlo así entre comillas, la que dio más madera, porque también fue la que, digamos, se pudo rescatar un poco más, por así decir, va a ser en este caso la famosa Santa María, ¿no? Y ya sabemos por qué le llamaron Fortín de Navidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Obviamente por las fechas en las cuales encalló, ¿no? Ahora, hubo un primer viaje, vuelven a España, y tú sabes que cuando Colón regresa, regresa pues con cosas novedosas, con productos, ¿no? Y cuando tú llegas de un lugar a otro, como se dice, con souvenirs o demás cosas, eso empieza a causar curiosidad en los reyes. Y los reyes dicen, bueno, parece que hay algo por allá, ¿no? Se han topado con algo, pero no saben qué es todavía ese algo. Entonces van a iniciar un segundo viaje. En ese segundo viaje ya se parte del famoso Cádiz, ahora con 17 carabelas y ahora 1.500 hombres con instrucciones para la evangelización. O sea, mira, ¿te acuerdas que al inicio fueron 3 embarcaciones? Ahora tenemos 17, 1.500 hombres a disposición. Ahora, todo esto tiene un porqué. Ahí hay gente que no lleva nuestra misma concepción religiosa. Entonces, uy, es un mercado libre para vender mi religión. Eso es lo que se empieza a dar en esta zona. Aparte de ello, ¿qué hechos pasaron en este famoso segundo viaje? Encontraron el famoso Fortín de Navidad, pero hubo un problema. Estaba destruido. En este segundo viaje, ¿qué se hace? Es capaz uno de los eventos que más deberías recordar. Se funda una ciudad. Y tú dirás, profesor, ¿qué tiene de raro fundar? ¿Cuál sería la diferencia entre un fortín y querer establecer una ciudad? Cuando tú ya estás hablando de una ciudad, estás hablando de una organización. Estás hablando de un lugar donde ya hay una población que se va a sentar directamente. Un fortín viene a ser, como tú dirías, pues un resguardo de emergencia. Pero una ciudad no es un resguardo de emergencia. Esa es la gran diferencia. Sofocó la sublevación de Canovao. También hubo una sublevación por ahí. Alguien siempre quiso rebelar. Era muy normal con el caso de Colón. El gobierno de Colón produce descontento. Supuestamente Colón no estaba llevando un buen gobierno en lo que viene a ser esta etapa. O sea, no podía, en pocas palabras, no podía controlar a su gente. Y como no podía controlar a su población, eso causaba pues malestar en todos. Después se plantea el problema de la esclavitud indígena.
Acá viene el detalle. Siempre que ustedes han visto el tema de lo que es esclavitud en el virreinato u otras cosas, los esclavos son gente negra, ¿correcto? No son indígenas. Nunca se te ocurre decir el indígena es esclavo. Y había una justificación religiosa por lo cual el indígena no era visto como esclavo. ¿Cuál crees que sea? ¿Por qué el indígena no podía ser titulado como esclavo? ¿Cuál era esa leve diferencia? ¿Por qué no si a los indígenas a todos los llamaba esclavos de frente? A ver, analicemos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente la gente de color? ¿Cuál era el detalle? porque ellos no tenían derecho a nada. Ya, correcto, no tenían un derecho. Había algo más. Dentro de lo que viene a ser, vamos a ponerle entre comillas, ¿ya? Cláusulas de esclavo, era esto. Los esclavos eran vistos como objetos, ¿correcto? Profe, pero un esclavo es un ser humano, solamente que era en ese tiempo, pues, un esclavo era visto una persona de color. En este tiempo no. ¿Un esclavo qué era? Un esclavo para ellos era un objeto. Por eso es que los esclavos se vendían. Los indígenas no son vistos como objetos, son vistos como una especie de niño inocente que necesita ser guiado. Esa es la diferencia. El esclavo, en este caso, era visto directamente como ¿qué? Como un objeto. Y los objetos no tienen alma. Y como no tienen alma, no se pueden salvar y no podían ser evangelizados. Pero lo que viene a ser la población indígena, sí, la población indígena eran solamente necesitaban el camino, sí tienen alma, le falta evangelizar. Y además, si tú se te ocurría decir que los indígenas eran objetos, ¿quiénes iban a pagar o iban a dar tributos o iban a ver o iban a ser su público, digamos, financiador? Entonces no convenía decirle pues a un indígena 100% esclavo, que vivía en condiciones insalubres y de semi-esclavitud, sí, eso sí, pero no le puedes decir esclavo directamente. En 1945 llegó a la Española un representante real para conocer sobre sus abusos, ¿ya? En este caso, España manda un representante para ver qué es lo que pasaba, qué estaba dándose, en este caso, con lo que viene a ser, pues, la parte de lo que viene a ser directamente, disculpen chicos, directamente lo que es el aspecto de, disculpen, lo que viene a ser el aspecto, qué abusos había cometido Colón, ¿no? ¿Cuáles eran esos abusos que estaba cometiendo? Y mientras Colón se va, deja a su hermano Bartolomé y se va a España para defenderse de esas supuestas acusaciones, ¿correcto? Pero ya te imaginarás, Colón sale bien librado, dice, por acá no pasó nada, ahora sí, es mi turno, dice, y me voy por mi tercer viaje. Y en el tercer viaje probablemente sea uno de los más importantes para nosotros, ¿correcto? Para nosotros los sudamericanos, ya no Centroamérica. Porque llega a las famosas costas de Orinoco. Disculpe, el Tratado de Tordesillas, ¿en qué viaje se da? Es ya el término, es al término del cuarto viaje. Ese es prácticamente como la introducción debe ser del siguiente tema. Es al término. En lo que viene a ser las costas del Orinoco, el Golfo de Paria, Trinidad y Tobago,
ya estamos metiendo a Sudamérica. Claro, en una parte inicial. Por eso es que, mira, nos ponen acá los principales hechos. Dentro de los principales hechos nos dice, pisó por primera vez tierra firme. Cuando me dice pisó por primera vez tierra firme, si me dicen tierra firme, tú empiezas a decir, tierra firme, no, tierra firme. ¿Qué es tierra firme? Ah, Sudamérica. Tierra firme, Sudamérica. En la española, Roldán encabeza una sublevación contra Colón. Mira, nuevamente, este personaje quiere irse contra el señor Colón. Y surge otro personaje, Bobadilla, que es enviado con plenos poderes a poner un alto, como dice, oye muchachos, ¿qué está pasando? A ver, un jalón de orejas a cada uno, ¿qué pasa acá? Procesa a Colón, que es enviado preso a España en la nave de Alonso Villejo, siendo liberado por los reyes católicos. O sea, Bobadilla, en pocas palabras, lo que hace es esto. Colón, ven de acá de las mechas, ¿qué estás haciendo? No, no, algo debe estar haciendo. Lo envía a España y los reyes católicos dicen, no, Colón vuelve. Colón, regrésate. Tú eres inocente. Bueno, por lo menos para los reyes de España. Esa era su idea. Lo otro, una vez que ya lo regresan, acá venimos con la cuarta parte, ¿ya? Lo que viene a ser esta cuarta parte, viene a ser su último viaje. Hay que recordar eso. Colón tiene cuatro viajes importantes nada más, ¿ya? Dentro de esos cuatro viajes, este último se podría decir que es uno de los más desapercibidos, ¿ya? En este caso, ya parte con menos cosas. Fíjate, cuatro carabelas, nada más, ¿correcto? Lo primero. Aparte de esto, ¿qué hechos se van a dar? Nicolás de Obando es enviado a la España como gobernador de la isla, ¿no? A la isla, en este caso, de la Española. Y Colón se ganó a los nativos de Jamaica con el eclipse. Yo te pregunto en este detalle, este era pueblo está muy en contra, ¿ya? Muy en contra de lo que viene a ser Colón. Pero, como se dice, a veces la gente tiene una suerte. ¿Por qué? Porque en este detalle, a lo que viene a ser Colón, en ese momento se da un eclipse. Y tú eres, profe, ¿qué de raro tiene que existe un eclipse? Tú no puedes asustarte, tú puedes decir, ah, es cuando el sol está a la sombra de la luna, la sombra solar, etcétera, etcétera. Ya. Pero los jamaiquinos era la primera vez que observaban este fenómeno y pensaban que era algo de origen divino, ¿correcto? Y como pensaban en esa divinidad, dijeron, wow, Colón llegó, él ha llegado y ha pasado esto. Uy, Colón debe ser importante. Y con ese evento climatológico se metió a los nativos al bolsillo, como se diría criollamente. Lamentablemente, hay un momento en que Colón llega a morir, ¿no? Es un ser humano, como cualquier otro, llega a morir. Cuando ya muere, en este caso, muere un 20 de mayo de 1506. Y acá siempre es la pregunta y el detalle. Profesor, ¿Colón murió siendo en realidadmente pobre? ¿Era realmente pobre cuando murió? O sea, llegó a morir porque a veces en el colegio he podido escuchar que dicen, Colón murió en la absoluta miseria. No tenía ningún, prácticamente vivió arrimado. A veces por el hecho de ensalzarlo, ¿no? ¿No? Digamos que lo menosprecian más de la cuenta. Pero justamente lo que dice por ahí, no, me dicen justo por el chat, ¿no? Él murió con sus beneficios. Sus condiciones de vida probablemente al final pudieron haber sido mejores, pero tampoco es que haya muerto pobre, ¿correcto?
No murió pues en una extrema pobreza, ni nada de eso. Eso descártatelo totalmente de la cabeza, ¿correcto? Totalmente de la cabeza. Algo que sucede, y quiero que quede ya como a manera de una conclusión, es que Colón lo que hace es aperturar otra visión del mundo. Colón te dice que en realidad el mundo pues es esferoidal, hay ciertas pruebas. Entonces Colón empieza a romperte la idea de la Edad Media. Y como te rompe la idea de la Edad Media, empieza a decirte esto. Oye, podemos seguir navegando y capaz de encontrar otra ruta comercial. Por eso es que hay alguien que da su primer famoso viaje de circunnavegación. Como tú dirías, un viaje alrededor del mundo. ¿Correcto? En este viaje, ¿qué es lo que se da? Un tal Hernando de Magallanes sale a viajar, dice, voy a dar la vuelta al mundo, te voy a comprobar que la Tierra es redonda. Y todo el mundo, a ver, ¿qué pasa con este famoso Magallanes? Fallece en 1521, justamente cuando ya estaba por Filipinas. Pero hay otro al mando. Ese otro al mando, ¿quién es? En este caso, era Sebastián Elcano. Llegando, llegando en este caso al lugar, dando el primer viaje de circunnavegación. Por ahí ya, para ir cerrando, uno de sus compañeros, Disculpe, ¿se podría repetir cómo murió Cristóbal Colón? No entendí esa parte. ya, en la parte de Colón, Colón muere con todos sus beneficios, los de la ley, ¿correcto? Eso no hay duda alguna, ¿ya? Colón muere en una condición bastante, vamos a ponerlo así, una clase media alta. No era una clase totalmente alta, no se cumplieron todos sus decretos, ¿correcto? Vamos a observar acá, vamos a retroceder un poquito. Acá, acá, acá. Supuestamente estos de acá eran los cargos de Colón, almirante, virrey, gobernador y don. La pregunta, ¿alguna vez has escuchado el término el virrey Colón? ¿El gobernador Colón? No. ¿Qué sí hemos escuchado? El de acá, ¿sí, no? Almirante, o el capitán Cristóbal Colón, o el descubridor Cristóbal Colón, pero jamás hemos escuchado el virrey Colón, el gobernador Colón. O sea, en pocas palabras, ese tratado que firmaron no se cumplió a cabalidad como debió haber sido. No se llegó a cumplir a cabalidad. Nadie escuchó el virrey Colón. No, profesor, en mi colegio jamás me dijeron el virrey Colón, porque obviamente no hubo ese respeto a esas mismas leyes que ellos habían dado. Muy bien, chicos y chicas. Vamos en este caso, vamos a ir dando algunas claves, ¿correcto? Vamos a ir dando algunas claves. Vamos a hacer algo bastante práctico. Te voy a dar las 10 primeras claves, ¿correcto? Y te voy a dejar 5 para que busques en casita, ¿ya? ¿Todos tienen su material virtual o impreso capaz ahí a la mano? Al igual que yo, me gusta tener siempre mi material impreso. Todos tienen ahí, pongan un dedito arriba, su pulgar si tienen su material ahí a la mano, un pulgarcito. Genial, por ahí Flavia con su dedito, Yamileo con su dedo. Ahí necesito más deditos arriba. ¿Quiénes tienen su material? Correcto. Ahí los veo con su dedito arriba. Ya. Ahora sí empezamos a darte las clavecitas. La primera pregunta nos dice acá. Vamos a ir viendo. La primera pregunta, deme un segundo, por favor. Mejor se los voy a mostrar.
Segundito. A ver, a ver. La primera pregunta nos dice, el bloqueo del Mediterráneo por los árabes ocasionó una crisis económica en Europa. Esto a su vez generó. ¿Qué fue lo que generó? ¿Qué generó este bloqueo que hicieron los árabes? Dentro de las 5 claves, ¿qué es lo que generó? Ah, ok, ok. Ya, me dicen que algunos no lo tienen, ya. Entonces les voy a compartir acá el material, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Ya, ya. Ok, ok, ok. Ok, no se preocupen. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora sí lo podemos visualizar. Ya. Vamos a ver acá. Ahora sí todos. En la primera me dice, el bloque del Mediterráneo por los árabes ocasionó una crisis económica de Europa. Esto a su vez generó. ¿Qué es lo que generó? Alternativa D. En este caso, la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Se acuerdan que les dije? Los árabes bloquearon, en este caso, las rutas, ¿ya? Y entonces, en ese bloqueo de rutas, lógicamente, ¿ya? En ese famoso bloqueo de rutas se va a dar, ¿ya? Disculpen, la garganta, disculpen, chicos. En ese bloqueo de rutas, era, ¿por qué me bloqueaste? ¿Ya? Porque me bloquearon la zona de peaje, por así decir. La número 2. Indicar la afirmación incorrecta acerca de los factores que motivaron los descubrimientos geográficos. Me dice la incorrecta, la que no va, la que no tiene que ir. A ver, fíjate, hay una que no va. A ver, ¿hubo nuevas tecnologías? Sí. A ver, me dicen por ahí, profe, la 2 es la E. Correcto. Las concepciones filosóficas y la ilustración. Muchachos, ¿y la ilustración? En este caso, ¿de dónde era? ¿Se acuerdan? Capaz les suena, les puede sonar, ¿ah? Les puede sonar por ahí. Claro, la ilustración, profe, es mucho después. Eso es con la Revolución Francesa, profe. Eso es mucho más adelante. Correcto. La 2 es la E. Ahora, se considera que el proyecto de navegación de Colón se inspiró en autores como, a ver, ¿cuál sería? La B, A ver, ya, Toscanelli, Marco Polo. A ver, vamos a ver por ahí. Habían tres. ¿Se acuerdan? Acuérdense, chicos. Vamos, vamos. Colón se inspiró en tres personajes. Era Paolo Toscanelli, que sí, es correcto, un Bartolomé Perestrello y Pierre de Ali, ¿ya? Son los personajes que van a inspirar, en este caso, al señor Colón. Ahora, profesor, pero Colón también pudo haber tomado los demás estudios. Claro, pudo haber leído capaz un poco de Copérnico, Galileo, Marco Polo, pero directamente el que le inspira sería ¿quién? Toscanelli, ¿correcto? La número 4. La número 4 me dice, las ideas sobre la redondez de la Tierra y el camino para llegar a las Indias que Colón decidió realizar fueron señalados principalmente por ¿quién? Correcto, correcto, Alexandra. Era Pablo del Pozo Toscanelli, ¿no? Nuevamente se repite en este caso.
La 5, ping-pong, así, facilita. La 5, ahí está, lo estás viendo. ¿Cuál sería la clave? Casita, correcto. La 5, casita. Cristóbal Colón con los Reyes Católicos. No hay duda alguno. Correcto. Vamos, nos vamos por la 6. Navegante promocionado por Inglaterra que llegó a las costas de Terranova y la península del Labrador. Ya, capaz no lo nombramos directamente en la clase de hoy, ¿no? Pero lo tenemos en las preguntas para ello. Ese personaje es el famoso Juan Caboto, ¿ya? Él va a describir lo que es Terranova y la famosa península del Labrador, ¿correcto? Juan Caboto. Ahora, descubrió el Cabo de la Buena Esperanza. ¿Te acuerdas? El cabo que hubo ahí nombres distintos. El famoso Cabo de las Tormentas. Le cambia el nombre también. ¿Cuál era? Aquel que le cambió el nombre para hacerlo comercialmente más llamativo. Nadie quiere navegar por un lugar que se llama Cabo de las Tormentas donde todo el mundo se puede hundir. ¿Cuál sería? En este caso era la 7, era el personaje Bartolomé Díaz, ¿correcto? La 7 la B, famoso Bartolomé Díaz. Ya casi para ir llegando al final, muchachos, tenemos el fundador de la Escuela Náutica de Sagres, una de las primeras escuelas náuticas del mundo. ¿Cuál es? Así es, Alexandra. En la 8 sería el famoso Enrique el Navegante. Acuérdate. En el caso de la pregunta 9, la 9, nos dice que tratemos de ordenarlo cronológicamente. A ver, acá te voy a ayudar porque capaz es una pregunta un poquito más de dato. La 9 es la letra C. Sé lo que es la batalla en Granada, que es una zona de isla. Se da la fundación de la Isabela y por último se da el descubrimiento del Orinoco. Acuérdate que el Orinoco es cuando se habla del famoso tierra firme. Ya por último, la 10 nos dice, Colón fue tomado preso por, hay alguien que se lo lleva. ¿Cómo se llamó ese alguien? Que lo llevó de las orejas, ¿te acuerdas? ¿Quién lo lleva de las orejas? A Colón. ¿Quién se lo lleva? Y nuevamente lo botan, lo retornan. Acuérdate, el que se lo lleva es, en este caso, vamos, recuerda, recuerda. Vamos, vamos. Correcto, la letra D, Bobadilla, en la isla de la famosa Española en su tercer viaje. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ya. Vamos a hacer una más y te vas con 5 preguntitas literalmente para, como te dije, la 11. El fortín de Navidad. ¿Cuál sería la clave correcta sobre el fortín de Navidad? Muy bien, me ponen por acá. Correcto, Yamilé. La 11 es la A. Se construyó durante el primer viaje de Colón a América. Correcto. En lo que viene a ser el fortín de Navidad probablemente es uno de los mayores preguntas que alguna vez han venido, ¿ya? El fortín de Navidad siempre va a ser esencial en ese sentido. Muy bien, chicos. Espero que el día de hoy hayan podido
aprender un poquito nuevo. Esas 5 preguntitas, por favor, revísenlas. Siempre es bueno, aparte de lo que te dice tu profesor, revisar un poquito más, ¿correcto? Revisen ahí esas 5 preguntitas. Denle ahí una chequeadita siempre, refuercen. Y como por ahí dijeron, profesor, ese famoso tratado de Tordesillas, ¿entre quiénes van a ser? Como te dije, probablemente sea tu tema de la siguiente semana, pero ahí te adelanto, tiene que ver España y Portugal. Por ahí una división de tierras, te voy adelantando ahí. Muy bien, chicos y chicas, ha sido un gusto conocerlos de una manera virtual. Un gran abrazo, pásela muy bien y cuídense mucho de todo corazón.